Muy buenas, distinguida teleaudiencia de El Ciberespacio. Estamos nuevamente con Cultura Política de los 7 Ciudadanos para nuestro programa de hoy, 27 de diciembre, último día hábil de nuestro programa. Descansaremos nosotros y ustedes las 2 próximas semanas y retornamos el viernes 17 para estar nuevamente en el ciberespacio conversando y dialogando con ustedes sobre temas realmente importantes de la coyuntura y de la formación de opinión respecto de lo que es cultura política, que es educación, que es afirmación, que es conceptos de serenidad, y no solamente se circunscribe a los actos políticos de poder, sino a todo un entorno de afirmación, de personalidad, de conducta, de discernimiento y entendimiento sobre nuestra realidad. Nos vamos ahora con nuestro editorial correspondiente al día de hoy. Editorial viernes 27 de diciembre. Danza del vacío enlazada con la nada. Pero antes, muy buenas Ismaco, buenas Malchita, encantado de estar nuevamente con ustedes. Danza del vacío enlazado con la nada. Se acaba el año 2024 que en 12 meses lució y estampó varias muertes de la decencia y de la honradez, unas muertes lentas y otras muertes violentas, tanto en la gestión pública como en la difusión de los acontecimientos de parte de medios masivos de comunicación que hicieron del escándalo y del sensacionalismo un nefasto banquete diario. El poder en manos de desaprensivos aniquiló la convivencia pacífica en el Perú. En definitiva, todos los grupos que detentaron poder durante el año 2024 activaron sus intereses en detrimento del desarrollo y el crecimiento armónico de la sociedad peruana. Se apañó errores y no sucedió nada. Y así sucesivamente, de escándalo tras escándalo y de encubrimiento tras encubrimiento, la vida en el Perú se intoxicó diariamente de griterío tras griterío. Hoy asistimos al sainete de las veladas conexiones de operadores y facilitadores de servicios sexuales en el Congreso de la República, cuya investigación sin duda culminará en la rutina de la peliculina, en titulares de circo y en especulaciones nocherniegas. Y la verdad quedará oculta tras la endeble fortaleza de las formaciones políticas tribales y delincuenciales que hoy detentan poder político y poder de decisión. El año 2024 organizó desde el afónico y sucio mes de enero, culminando con un mes de diciembre pleno de pataletas de toda la haya en las 4 tribunas vocingleras de impaciencia y aglomerante de mentiras en las que se ha convertido el Perú, cuya principal protagonista es una mujer provocativa con fuste, tafetán y corpiño de cantina que deslustra la ecuanimidad de la investidura presidencial que, según dicen, personifica al Perú y es representación de todos los peruanos. ¿Cuán bajo ha caído el país que esa señora, en vez de darle prestancia a la representación que ostenta, la desluce embriagada por el poder de amanecida y de confabulación? En 200 años de existencia, la doña se ha convertido en la primera mujer que adviene a la presidencia y no honra la condición femenina y, es más, la deshonra, convirtiéndose en la más impresentable detentadora de poder. ¿Qué hacer? En el escenario actual de descomposición política y deterioro de los reflejos sociales, vivimos sumando una ecuación donde X, que es el poder diversificado, actúa como astuta incógnita, y donde Y, que es el pueblo, actúa sin cabeza y sin representación honorable. El pueblo es ausencia. El resultado es una ecuación de la nadidad con plena incompetencia e insolvencia. El Perú de hoy es tal para cual, donde convive una población silenciosa y deslustrada que consiente y hace la vista gorda ante una presidente sudorosa de picardías y feliz de perpetrar trapacerías. Así estamos en un escenario de un año que culmina y aniquila. Dicen los ecologistas que la Amazonía es el pulmón del mundo, y ante esa distinción de geografía fisiológica que confiere funciones particulares a la anatomía terráquea, nos preguntamos, ¿dónde se ubica en el mundo el aparato reproductor? Probablemente pueda ser en este juego metafórico en Asia, en la India o en la China, y a la sazón, ¿dónde se instalan las funciones hormonales de testosterona galopante que dan signo, figura y estampa al temperamento humano, signado por la fuerza de carácter
y su capacidad de protesta? Quizás sea en el Medio Oriente, pero en el Perú no puede lucirse ningún tipo de territorio hormonal, ni ancestral ni actual. Y Lima y gran parte de su población actual es el sumum de la languidez y de indisposición hormonal. Si el Perú es un estadio colmado de sus tribunas de sur, norte, oriente y occidente, destacamos que todas estas tribunas están infestadas y envenenadas por el disgusto que propician las personas encaramadas en el poder, donde los árbitros que conducen a control remoto del país gozan de lleno sus opulencias. Y los peruanos de tribuna, como espectadores, viven envenenados por su propio disgusto ineficaz, envenenándose cada día más. Y para no fagocitarse y autodigerirse, muchos peruanos emprenden las de Villadiego y huyen del Perú. Pero los que se quedan, que todavía son bastantes, no pueden vivir en ayunas y siguen a diario digiriendo disgusto tras disgusto, llenando su vida de rencores tras rencores. Y si no los digieren, los rumian. Ese es el Perú político y ciudadano de hoy. ¿Será diferente el año 2025? En cuanto a política gubernamental y de gestión pública, será lo mismo. Será año repetitivo de mediocridad, astuta en la sagacidad de encubrir estropicios de todo pelaje con una población pasiva y encrespada solo por minuto. No obstante, subsisten varios espíritus peruanos resilientes esperanzas sobre el destino patrio. En esos espíritus no cunde el desaliento en su temperamento, pero paradójicamente su ilusión es atemporal porque coge, cobija, acoge y hasta tolera la inacción. Es ilusión de un Perú mejor sin hacer nada efectivo para concretar esa aspiración. Los ilusionados, ojalá no ilusos con un mejor destino para el Perú, saben del tamaño de la destrucción de la institucionalidad democrática, pero su ilusión no genera enfrentamiento ante las situaciones repudiables. Como resultado de esa cómoda ecuación surge la fórmula del impudor postmoderno. Se protesta, se patalea y luego del chillido en televisión o en editoriales cunde la ilusión, pero al final todos se van a la cama a gozar de sueños placenteros o a tolerar agobiantes pesadillas. Al parecer, nuestro Perú no tiene salida y sus problemas no ofrecen solución mientras subsiste el corrosivo alimento del exitismo, del individualismo a ultranza y del predominio de la deshumanizada formación académica que deforma. El Perú de hoy es una danza de vacío enlazada con la nada. Ya Jorge Basadre murió y el Perú de problema con solución que vaticinó continuará siendo problema y no posibilidad ni solución. Per secula seculorum. Dicho al revés y al derecho, quede entendido lo dicho. Intindinquichu manacho. La opinión de historia. Gracias, Nacho. Amigos, vamos a relatar una historia acerca de la reforma de la educación médica superior que ocurrió desde los Estados Unidos de Norteamérica. Tradicional y usualmente, los médicos se formaban en los siglos, XV, XVI, XVII, XVIII, antes del siglo XIX, siguiendo los pasos de un médico que consideraban maestro, guía, y lo seguían en los hospitales y a través de la observación de signos, síntomas de un enfermo, asociaban los síntomas con un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema muscular, y así lograron, la historia de la medicina es esa, así se logró clasificar las enfermedades, hacer una topología, comparar lo que es raro e inusual con lo que no lo es, con lo que es normal, ¿no? De manera tal que la medicina se aprendía en la cabecera del enfermo. Pero esta manera tradicional, ortodoxa de aprender la medicina,
había hecho que en Estados Unidos se hizo una proliferación de médicos y el diagnóstico era que había muchos inexpertos, muchos que erraban, fallaban, etcétera. Y la Fundación Carnegie, a raíz del libro que escribió sobre educación, un educador que ya empezaba a tener fama en Estados Unidos, Abraham Flexner, lo contrataron en el año 1907 y bueno, él trabajó 2 años prácticamente en analizar 155 universidades de Estados Unidos y del Canadá, sus planes de estudio, seguir cómo se formaban los médicos, cuál era su práctica, cómo hacían sus diagnósticos. Bueno, el origen de eso está en cómo se hacía la historia clínica, cómo se evolucionaba, se hacía la evolución de los síntomas, de los signos que tenían los pacientes. No había mucha práctica de laboratorio y en 1910 dio a luz su famoso informe. En síntesis es informe Flexner y que causó un impacto impresionante en las universidades y en gobiernos estatales, federales de Estados Unidos y el Canadá. Incluso Flexner dictó conferencias sobre su informe en Brasil, estuvo por América Latina en los 10, 11, 12 y sucedió lo mismo. Y la raíz conceptual de ese informe Flexner radica en que la enfermedad se ubica en el cuerpo de una persona. Y el cuerpo de una persona es básicamente naturaleza, es decir, biológico. Por tanto, la biología tiene sus raíces moleculares y por tanto la ciencia de la química y la ciencia de la física tenían que ser aprendidas y estudiadas por quienes van a tratar de entender y comprender lo que le pasa a un cuerpo cuando se enferma. De manera tal que su propuesta sustantiva y esencial consistió en hacer posible que en la formación médica, además de por su propia profesión, este era un educador, las tecnologías de la enseñanza, ¿no? Además de el principio doctrinario de que la profesión médica tiene que tener orden, disciplina, método, tiene que ser ciencia, ¿no? Tiene que tener una sólida base en este tipo de ciencias que se llaman fácticas, básicamente la biología. Y de eso se enseña biología ahora se ha llegado a la biología molecular, a la biología celular, a la biología molecular. Pero algo que caracteriza al estudiante de medicina son los famosos cursos de anatomía. Y en Francia había un doctor Testi que tenía 4 tomos inmensos de anatomía y tenían que estudiar eso. Y después de ello, saber cómo se estructura el cuerpo humano, cómo se compone, qué sistemas tiene, estudiar cómo funciona, o sea, la fisiología, anatomía, fisiología. Pero después de eso, ¿en qué están constituidos cada uno de estos sistemas? Con las células. ¿Qué características tienen las células de un sistema respiratorio, de un sistema digestivo? Las células del hígado no son igual a las células del pulmón, o a las células del riñón, o a las células del corazón o del cerebro. Entonces, la histología. Pero la base de estas 3 grandes ciencias, anatomía, fisiología e histología, son obviamente sus principios químicos, la bioquímica. La bioquímica se constituye en una base sólida del conocimiento médico, igual la biofísica. En ese tiempo no había genética, no había embriología como ciencias, ¿no? La inmunología, que ahora también son parte de la formación de las ciencias básicas. Propuso que estas ciencias debían ser lo primero, lejos del enfermo, no mirar al enfermo, estar ahí en el estudio, en el aula y
aparte de eso, cada una de estas ciencias tiene su propia práctica, y para su práctica necesitas instrumentar tecnología, laboratorios. En anatomía necesitas un anfiteatro y eso cuesta mucha plata. En histología necesitas armar a los estudiantes con microscopios, con láminas que muestren las células, y tienes el libro y vas mirando cada una de sus características de cada célula, de cada liga, por ejemplo, tiene una característica de su célula y estás ahí, no, mañana, tarde y noche detrás de eso. Igual, y aparecen otras ciencias básicas importantísimas, como la microbiología, la parasitología, ¿no? Entonces, se arma un mundo donde se hermanan, se hermanan sólidamente la formación académica teórica con la verificación observacional en el laboratorio de lo que uno está leyendo en los libros. Resulta que la medicina se elitiza en ese sentido. Y además, cada una de estas ciencias tiene su propio lenguaje técnico. Por tanto, el lenguaje se constituye en una diferenciación también del común, ¿no? Ya no es signo, síntomas nada más, sino es un lenguaje específico para cada una de las ciencias básicas. Con el tiempo ingresa la farmacología también como ciencia dura, fuerte, en este cuerpo básico. Y esto debe durar mínimo los últimos 3 años, ¿no? Luego de haber terminado estos estudios básicos con esa asociación tan potente entre la observación de la teoría y su comprobación práctica en el laboratorio, hace que la profesión y las universidades tengan que instrumentarse con presupuestos adicionales para construir laboratorios. De manera tal que al final de estas ciencias básicas, que es el cimiento sólido, de ahí que dicen que la medicina es ciencia, y después entran recién a la clínica, o sea, a la clínica médica, a la clínica quirúrgica, a la semiología, a estudiar signos, síntomas, a la clínica pediátrica, a la medicina interna, a verificar ya en la práctica lo que en la teoría de la ciencia básica está, ¿no? Si hay un dolor de estómago y uno vomita negro, entonces bueno, uno corta y ve que hay una úlcera que ha sangrado en el estómago, entonces su problema es la úlcera, pues no, ya. Y se cura eso. Entonces, esa formación se universalizó. Y además de ello, hay la intervención no solo quirúrgica, sino del medicamento. Cuando ya había, años después del informe, o años antes del informe Fresno en 1982, ya se descubrió no solo los microbios, sino después los antibióticos en el 41, 42 del siglo pasado, ¿no? Y entonces su referente de la enfermedad con el cuerpo y de la enfermedad con el medicamento. Entonces, esta es una formación académica que le han llamado biomédica, mecánica, basada básicamente en la observación de lo que se llama el método científico positivo, el materialismo en la ciencia, ¿no? Y fue dominante, no solo en Estados Unidos. El número de facultades de medicina se redujo a más del 60%, los estudiantes tuvieron que aprobar exámenes de ingreso, etc. En Estados Unidos se prohibió mujeres, después se los admitió, a los negros también, después se los admitió, por varias razones subalternas, obviamente, pero ahora ya la cosa ya no es tan extremista como en esos años, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad esta manera de enseñar la medicina ha hecho posible alejar el cuerpo del enfermo de su relación
de este mismo cuerpo con otros cuerpos y del cuerpo con su propio pensamiento. Es decir, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando algo me duele? De manera tal que se ha abstraído la realidad de la enfermedad de su contexto social, cultural, económico, político. Y la otra gran derivación de esta forma de reforma de la educación superior en la medicina ha hecho posible que los costos de la atención médica al enfermo sean cada vez más altos y altos, porque de ello ha derivado la especialización, la subespecialización. Se ha perdido la unidad del conjunto, es decir, se ha aislado la parte del todo, como si el análisis de la parte pudiera reconstituir el todo, y eso no es suficiente porque para reconstruir el todo, la parte tiene que estudiarse en relación a la otra parte que tiene ese mismo cuerpo. Y años después, muchos años después, se ha demostrado ya, y esto es evidente, que cuando uno es invadido por microbios, el cuerpo se defiende y produce fiebre, claro. ¿No? Entonces, hay defensa del organismo, ¿no? Pero en eso intervienen los sistemas inmunes. Recién se ha descubierto la inmunología. Pero además de eso interviene el sistema endocrino, porque para que se aumente eso, el sistema endocrino tiene que secretar hormonas para que estimulen, por ejemplo, la producción de leucocitos, células blancas en la sangre que combaten a los microbios. Pero además de eso, el sistema nervioso, ¿no?, que produce, digamos, la tensión que el cuerpo necesita para defenderse cuando lo agreden, ¿no? Y funcionan los tres de manera conjunta, no aislado. Por lo tanto, es bien difícil entender ahora la subespecialidad de, vamos a decir, la neurología, cuando no esté asociada con la endocrinología a la vez, ¿no? Ahora tratan de hacerlo, se llaman interciencias, etcétera, ¿no? Pero queda en el fondo esa reforma de la educación médica que aísla la parte del todo. Le ha dado prestigio a la profesión, ciertamente, en todo el mundo, pero además de ello, ha alejado el conocimiento de la medicina de un saber popular importante. Recuerdo que en aquellos años, leyendo Jiménez Díaz, Pedro Pons, grandes clínicos franceses, etcétera, también españoles, ¿no? Los españoles, había un pediatra que le tenía que preguntar a la mamá: ¿y qué cree usted que le ha pasado a su hijo? ¿De qué cree que se ha enfermado? Esas preguntas ahora ya no se hacen. Simplemente van al laboratorio y el médico ya es mudo, ni siquiera habla con la familia ni con nadie, ¿no? Entonces, las raíces de esto están en esa reforma de que inició la Fundación Carnegie. Obviamente ahora también tratan de mezclar las cosas, decir que sí, que hay que hacer prevención, hay que hacer promoción, pero el fondo, el alma que no cambia, es la constante histórica que queda, es que el prestigio está del médico por el lado ahora del uso masivo de la tecnología. Bueno, ha sido una historia de cómo se ha derivado de lo bueno hacia lo minúsculo, complejo, a alta tecnología, pero totalmente deshumanizada la medicina. Pero bien, nos vamos a nuestro tercer estadio. Intuición. ¿Qué cosa es la intuición? La intuición la hemos perdido. Hay percepciones, hay abstracciones, pero la intuición es esa relación directa con la realidad, sin presencia de intermediarios, de conceptos, de discursos, de abstracciones. Es algo súbito, uno y el universo, y descubre
en un momento de reflexión, por ejemplo, la inmensidad del universo e intuitivamente puede sentir desde sí mismo una especie de inicio de conciencia. Y entonces la intuición es un conocimiento que por la influencia de la tecnología de la que estamos hablando se está perdiendo y tendríamos que volver a recomponer nuestra relación intuitiva con el medio en el que estamos viviendo, no solamente en la perspectiva de ser científicos, sino en la línea de saber considerar ese don magnífico que significa conocer desde nuestras propias percepciones intuitivas para obtener a veces verdades súbitas cuando estamos frente a una realidad, a un objeto, ¿no? Sí, bueno, la intuición, Nacho, es una forma de conocimiento, Claro. pero eh, la ciencia contemporánea, la ciencia Niega positiva, eso, pues. la niega. Claro, la aniquilado. Con eso, por ejemplo, perdóname que te corte, con eso del modelo de investigación, ¿no? Hace un marco teórico y ya pues estás totalmente cuadriculado, encasillado, y lo único que haces es actuar mecánicamente procediendo de esa manera para hacer una lectura fraccionada e incompleta de la realidad, cuando la intuición, que también es un pensamiento de percepciones inherentes al ser humano, están aniquiladas, están ninguneadas, ¿no? Claro. Algunos sostienen que digamos, la intuición es una percepción de la totalidad del ser vivo, ¿no? Y esa intuición no solo está pues en las personas, sino también está en otros tipos de la naturaleza, como animales. Cualquier animal tiene intuición, ¿no? Los delfines, en fin, los perritos, ¿no? Los animales domésticos Claro. tienen intuición. Entonces, es la estructura cognitiva con la que una persona, ¿no?, viene al mundo. Es un don. Entonces, es lo primero que le sucede a uno cuando percibe, ve algo que le llama la atención y entonces trata de siempre explicarse por qué. Entonces es su intuición. Y la primera intuición es, si te encuentras con una persona, ¿es buena? Mala. Eso no quiere decir que en realidad sea o buena o mala. Es tu intuición, es tu percepción inmediata de la situación. Ahora, en la psicología cognitiva contemporánea, experimental, se está trabajando bien esto. Y hay enfoques teóricos también al respecto, creo yo. Y uno de ellos es que rechazan también en una escuela ¿no?, este tipo de saber cognitivo, ¿no?, intuicionista. Y hablan de que eso no es así, sino que la razón se impone a partir de que uno ya... Ahí están los estudios de Piaget, Kohlberg, que lo llaman tanto los pedagogos, no lo usan mucho a Kohlberg, de manera tal que ellos dicen, no, la razón. Entonces, el juicio razonable de causa-efecto es lo que finalmente se impone. Pero lo que ahí sucede, según los intuicionistas, es que primero siempre es la intuición y que la razón más bien interviene para justificar la intuición. Justificarla en términos de darle argumentos razonables, o sea, quiere decir entendibles. Claro, pero ahora hay una especie de fetichismo científico encadenado, esclavizado a la entidad razón, ¿no? Que perseguimos la cadena esa de lo objetivo, de lo perceptible, de lo que puede ser demostrable, etcétera, y despojando el valor del primer paso, que es en muchos casos intuitivo y hasta genial. Tiene una fortaleza intrínseca, ¿no? La intuición, y eso pues ahora se está despojando porque a una ya no le enseñan a intuir ni a pensar, sino a memorizar, a repetir y a esclavizarse autónomamente sobre ciertas cosas, ¿no? Claro, es la educación que hemos tenido, ¿no? Pero, en síntesis, ¿qué cosa es la intuición? Es una explicación sobre un hecho que le viene a uno de improviso. Pero para eso hay condiciones. La intuición no nace tampoco
la intuición que después se convierte en materia de análisis, investigación sobre los hechos, ¿no? Que se intuyen. Y es que una persona está mentalmente comprometida con la observación de un hecho que le llama la atención, que no sabe explicarlo, y entonces está con los 5 sentidos concentrados en eso. Entonces todo su organismo está en estado de alerta. Es como si uno estuviera caminando como una energía viva. Entonces cuando uno está así, en esa condición de su situación pensante, ¿no? No está pues con el celular distrayéndose ni con la televisión, sino está pensando. En cualquier momento le viene una luz. Bueno, y también, pues, eso es parte de la creatividad del artista. El artista que se maneja por símbolos, por percepciones, tiene magníficas intuiciones, es decir, encuentra un derrotero que estaba oscuro y que probablemente lecturas, reflexiones, no le alcanzan para llegar a ese objetivo. Entonces, la intuición debería ser una especie de necesidad urgente para reconvertir al ser humano otra vuelta en la talla del ser humano, de su plenitud. Usemos nuestro don, ese don magnífico, desde de los niñitos que están gateando y balbuceando, ya tienen intuiciones, ya perciben, obviamente como mecanismos de defensa y de protección, pero paulatinamente frente a ese gran cosmos que significa el aprender y el conocer, hay cosas pues que no vienen no necesariamente por el raciocinio lógico, por el atomismo lógico, sino por las percepciones, la intuición que, como reitero, es un don, ¿no? Tenemos ese don y lo estamos malversando, lo estamos alejando de nuestra cotidianeidad, ¿no? Hay una pregunta respecto a lo que estás afirmando, que siempre, por lo menos yo me he hecho siempre, ¿no? Es decir, cuando Puno, la Pafid, mi papá, llevó danzas del campo, danzas que practicaban en la trastienda, ¿no? De la sociedad, los campesinos. ¿Qué cosa lo llevó a pensar que eso podía ser un éxito extraordinario para la historia de uno de sus usos y costumbres en el campo de la danza y la música? ¿Por qué pensó eso? ¿Lo pensó razonablemente? ¿O tuvo la intuición de que si le ponía a eso que observaba, supongo, de niño en el campo, que lo maravillaba probablemente si le ponía un mensaje coreográfico, le ponía belleza escénica y coreografía que diera en los movimientos corporales asociados a la propia música un mensaje, por ejemplo, la personalidad de la mujer icheña en el carnaval de Ichu, ¿no? Y entonces lo llevó un razonamiento lógico, decir, ¿esto va a ser un éxito? ¿O fue una intuición? Bueno, es parte de la intuición también, pues ese Atahualpa del Quiopo, cuando vio a Pafid en Lima, dijo, pues este es de una genialidad de intuición. ¿Y por qué? Porque mi papá, para el caso, ha vivido en el escenario de los indígenas y ha visto su travesura, su alegría, su picardía, sus maneras de mofarse, de tomar el pelo entre ellos mismos, inclusive a los dominadores con danzas arquetípicas, ¿no? Y entonces eso también es parte de una intuición. No, mi papá dijo una vez, no soy folclorólogo, no soy folclorista, eso es lo mío que nace y le dio vitalidad a la danza, le dio calidad expresiva. Entonces, esas son intuiciones que fortalecen una identidad, ¿no? Entonces nosotros deberíamos intuitivamente saber también qué es el devenir que desde nuestra perspectiva podemos alcanzar para mejorar las condiciones en las que estamos viviendo y no solamente adscribirnos, ceñirnos a planes y programas, a prospectos, a proyectos totalmente estériles desde la perspectiva de que no dan cabida para la creación, ¿no? O sea, ya te cercenaron pues las posibilidades de inventiva, de creatividad, de intuición y lo que hace es ser un tipo repetitivo, ¿no? Entonces, ese conocimiento intuitivo tiene una consecuencia, según lo que acabamos de decir, que es sustantiva e importante, y es la convicción. Porque yo observo, sé
en carne propia que había convicción de que se iba a tener un triunfo, que personas ajenas a nuestra propia realidad y que siempre nos han visto desde arriba hacia abajo como hijos en casa ajena, me refiero a los limeños y a su clase aristocrática alta, nos iban a aplaudir, nos iban a respetar por eso, ¿no? Entonces esa convicción nace no de la razón, sino de la intuición. Claro, y entonces la intuición, que es un combustible, es un vehículo que permite percibir cosas que normalmente la estandarización de las realidades las han vuelto homogéneas, ¿no es cierto? Todos son igualitas cuando en la realidad son diferentes realidades disímiles, contradictorias, contrapuestas, étnicamente, culturalmente, socialmente, etcétera, y además de conocimiento, pero más allá de eso, de que podemos recalar en que hay que hablar filosóficamente de los valores constitutivos de la intuición, etcétera, y es entrar a un detalle bien especial, porque Aristóteles, Platón, Descartes, Kant, cada uno maneja sus percepciones respecto de lo que es la intuición, pero eso podría ser entrampar. En lo que estamos conversando y discutiendo ahora es en la necesidad de que recuperemos la intuición, no para que seamos 100% intuitivos, sino para que sea un compañero nuestro, una recuperación de nuestra esencia, porque la intuición es un don, es un combustible, es una energía vital, y de ahí, sin exagerar, nace la conciencia. Intuitivamente, cuando uno está a puertas de la muerte o cuando ve un problema, siente que algo que más allá de su discurso cognitivo, está la intuición de saber que hay algo más, hay unas verdades trascendentes. Y entonces la intuición es, creo yo, el primer capítulo o el primer paso para encontrar la posibilidad de acercarnos a verdades más trascendentes. Claro, pero en el caso que estamos poniendo como ejemplo, que he puesto como ejemplo, lo hacía porque nace una revolución y una intuición, ¿no? Pero para que sea verdaderamente revolución, esa intuición tiene que fortalecerse con la razón. Y esa razón fue, en el caso de la danza, su coreografía, su estética. Y la coreografía es mensaje que dan los que al bailar y hacer sus figuras muestran un acto. Y he puesto el ejemplo de las mujeres y enseñan su fortaleza física, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí eso? Y la intuición, creo yo, es sustracto, es una base del pensamiento. Eso es central, porque una vez que percibir tu intuición empieza a corporizarse y empieza a materializarse ese espíritu que ha salido de tu conciencia, de la percepción que tienes sin tener mayor formación, ¿no? O sea, los pensamientos originarios de la escuela helénica, ¿no? Ya tienes los paradigmas Aristóteles, Platón, Aristóteles. ¿De dónde salieron? ¿Acaso fueron a una academia? ¿Acaso tuvieron clases de diplomado, de maestría? Nada, de sus propias reflexiones, asociando las cosas intuitivamente. Entonces, ese es un valor creativo. Ahora, Nacho, hay otro enfoque de este tema que estamos conversando. Hay un estudio hecho a fines del siglo pasado, la década del 80, creo, del siglo pasado, en varias universidades de Inglaterra, ¿no? Que dicen que el liderazgo de un varón es diferente al de una mujer. Probablemente con la aparición en escena de esa famosa mujer primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, surgió este tipo de reflexiones, se hicieron estudios. ¿Cuáles son las diferencias en el liderazgo de una mujer respecto del varón? Hay varias, son 5, pero las que más destacan son, por ejemplo, la laboriosidad. Un líder laborioso es la mujer más que el varón. El varón se cansa haciendo cosas repetitivas, la mujer no. Es lo que llamo yo la perseverancia. Si a mí, yo soy dirigente, líder, en fin, pero me sale una cosa, pregunto, hago, fracaso, bueno, vuelvo a repensar, a rehacer lo mismo, fracaso, tercer fracaso, no acepto y cambio. La mujer no insiste y está ahí permanentemente. Es decir, como que la
la gota continua labra la piedra. La mujer siempre se sale con su gusto. Entonces, eso es una característica de su liderazgo, dicen, ¿no? Pero hay otro que llama el sexto sentido. ¿El qué? Sexto sentido. El sexo, claro. El sexto sentido que tiene más la mujer que el varón es la intuición. La intuición que le permite, digamos, tener aproximaciones a respuestas de solución más creativas, innovadoras, como dicen, bueno, ¿no? Respecto de un problema. Claro, y lo lamentable ahora, ojalá que las feministas no hagan serie y pabilo conmigo, es que la masculinización de lo femenino, o sea, ya no lo digo yo, lo dicen varios filósofos, etcétera, las lecturas, ¿por qué la mujer está asumiendo roles masculinos y perdiendo su condición de feminidad? Este es otro tema que ya lo discutiremos en su momento, pero vamos a que no confundamos imaginación, por ejemplo, con intuición. La imaginación ya es otro mundo de vuelo, ¿no? Puede ser interplanetario, a veces con aterrizajes demasiado violentos, pero la imaginación tiene otro paso de creatividad, pero la intuición es ese soplo, ese flash, ¿no? Ese refulgente conocimiento que aparece en la mente de uno y percibe frente a un objeto, frente a una cosa, le da una solución, le da una respuesta, ¿no? Claro, hay que diferenciar también, Mancho, tajantemente de lo que es instinto. Claro. El instinto, bueno, pues el instinto es animal, ya tiene sed, tomas agua y ya está, ¿no? La intuición siempre es explicativa de algo, te hace saber algo, te hace percibir algo, básicamente en el campo del comportamiento humano, hecho está bien, hecho está mal, ¿no? Esos son los valores intrínsecos de la intuición. Seamos intuitivos, también razonantes, raciocinio, pero no nos dejemos apantallar ni aplastar por la lógica exclusiva de las cosas objetivas. Pensemos que somos parte de una naturaleza en formación, de un conocimiento en la percepción y en nuestra trayectoria existencial, que eso es fundamental, eso es armar nuestras propuestas. Y como bueno, decimos al final, si ustedes están descontentos, busquen otras alternativas y si están contentos, bueno, mejoren todavía su contentamiento. Un like, no te han dicho. Un like. Sí, nos han dicho. Por favor, si es que, bueno, hay benevolencia de parte de ustedes, suscríbanse. Ya somos cerca de 700 los que están suscritos, pero podemos llegar a más, ¿no? Porque muchas personas han dicho que este es un programa que tiene sus singularidades y sus peculiaridades. Sin ufanías, sin soberbia, nada, modestamente, queremos que nos acompañen ustedes suscribiéndose, que además, ojo, es gratis. Solamente les tienen que poner el dedo, el link, y es la voluntad. Bien, nos vamos ahora con María Luisa, nuestra bella reina de la casa. Desde niños. Malchito. Buenas amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora para contarles una anécdota sobre un compositor italiano, Giuseppe Verdi. Él ha sido considerado como uno de los más geniales compositores en el género de la ópera. Su obra más conocida y famosa fue Aida. Giuseppe Verdi tenía muy mal concepto de los críticos. En cierta ocasión, antes de estrenar El Trovador, se encontró con un crítico en una sala de música. Este crítico le dijo: me he enterado que va a estrenar próximamente una nueva obra. ¿Quisiera usted interpretar un poco de ella? Verdi le dijo: con mucho gusto, será un placer, y se sentó al piano a interpretar la obra. Tocó una primera parte de la obra y el crítico, en tono apenado, le dijo que no había sido muy de su agrado. Entonces Verdi se dispuso a tocar un segundo trozo de la obra. Entonces el crítico tampoco quedó satisfecho. En su tercer intento, Verdi también tocó otro trozo de la obra, que tampoco agradó al crítico. Fue entonces que Verdi se paró eufórico y se dirigió al crítico y lo abrazó. Y le dijo: gracias, amigo mío, estoy muy contento.
El crítico sorprendido no salía de su sorpresa, atinó a decirle: me abraza, me agradece y está alegre, pero ¿por qué? Entonces Verdi le dijo: he escrito una obra para que le guste al público y no a los críticos. Y ahora con sus juicios estoy seguro que será un éxito total. Excelente. Bueno, Vaya, feliz año nuevo. Feliz año. Los zoilos, los críticos, así por gusto, por molestar, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a la biografía, a cargo de Ismael, una biografía especialmente sustanciosa. Bien. Friedrich Capra, físico austriaco, nació el 1 de febrero de 1939 en Viena. Se doctoró en 1966 en física teórica por la Universidad de Viena. Trabajó como investigador de física subatómica en las universidades de París y California, así como en el acelerador lineal de Londres. Friedrich Capra investigó haciendo uso riguroso del método de la ciencia contemporánea positiva, pero con actitud y mirada del filósofo que ve en la realidad todas las cosas juntas, y se sabe que en esa dimensión de los hechos observables están primero las relaciones entre las cosas. Mirar con absoluta atención esas relaciones es de prioridad. Según Platón, una mirada sin óptica, modernamente una mirada sin anteojeras, y ello para superar la tradicional mirada de la ciencia positiva que pierde lo que ve en el mismo momento en el que lo ve. Una mirada que al mirar oculta, por lo que es imposible capturar la danza cósmica de la energía. La revolución científica de la física, teoría de la relatividad y de los cuanta, provoca u obliga a encontrarse con principios del pensamiento místico oriental, sabiduría milenaria que la ciencia ciega solo reconoce en el modo de desconocimiento, es decir, absolutamente ajena, simplemente no existe. En la teoría cuántica, las partículas pueden ser al mismo tiempo ondas. El observador humano constituye el nexo final en la cadena de los procesos de observación y las propiedades de cualquier objeto atómico que se pueden entender en términos de la interacción que tiene lugar entre el objeto observado y el observador. El ideal clásico de una descripción objetiva de la naturaleza ha dejado de tener validez. La realidad, tal como la han experimentado los místicos, es totalmente indeterminada e indiferenciada. El confucianismo es racional, dominante, masculino y activo. El taoísmo es todo aquello que es intuitivo, femenino, místico, flexible. Es mejor saber que no se sabe. La ciencia descalifica la intuición en beneficio de un pensamiento racional, en el que el lenguaje conceptual absorbe la realidad hasta confundirse con ella. La vida mística, en cambio, culmina en la penetración directa de la realidad, lo que se supone un salto que por lo menos suspende o deja en el aire el discurso racional. Capra sitúa en 3 niveles la crisis actual del mundo contemporáneo. Un análisis de la crisis como síntoma tanto de muerte como de alumbramiento. Una crítica del paradigma de Newton y Descartes, que aprisiona todo el ámbito del saber y sus prácticas. Y una toma de conciencia del nuevo paradigma que permitiría abrir el saber a rumbos apenas transitados y proyectar nuevas formas de acción. La visión del mundo que ha dominado la cultura moderna
se ha convertido en un factor de primer orden en la enfermedad social e individual. Sostiene que existen soluciones adecuadas para los problemas de nuestra época, pero para ello se necesita una inmensa transformación en nuestro discernimiento, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestro pensamiento, en nuestra concepción de ciencia, del conocimiento, en nuestros valores, en la forma de analizar la esencia y naturaleza de los objetos de estudio, la ontología, y del proceso lógica de configuración racional del conocimiento científico, la epistemología. Sin duda, está emergiendo esta transformación esencial de mirada en la sociedad y en la actividad científica. El surgimiento de nuevos paradigmas científicos tan radicales o más impactantes y trascendentes que la revolución que, por ejemplo, provocó Copérnico. Afirma que los biólogos moleculares no comprendieron los procesos interconectores holísticos de los sistemas vivos, a pesar de que descubrieron los componentes básicos de la vida. Ahora el programa ha sido completado al encontrarse de nuevo los problemas que se dejaron sin resolver. ¿Cómo se regenera un organismo dañado hasta recuperar exactamente la misma estructura que tenía antes de producirse el daño? ¿Cómo se forma el nuevo organismo? A partir de estas consideraciones, los científicos configuraron un nuevo lenguaje para el estudio de organismos vivos. Dada su complejidad y alto nivel de integración e interconexión, sistemas complejos, dinámica de redes, dinámica no lineal, teoría de la complejidad, teoría de los sistemas dinámicos, configuraciones vivas, psíquicas, sociales. De manera que algunos de los conceptos claves de estas nuevas teorías sistémicas son autoorganización, estructuras disipativas, fractales, atractores caóticos, redes autopoyéticas y configuración. Excelente biografía de un precursor muy poco leído, poco conocido. Bueno, la cultura dominante y absorbente eclipsa esta clase de intervenciones. Bien, nos vamos a nuestro poema de este fin de año. Es de Neruda, Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda. A los 20 años, no menos, a los 17 años escribió un libro muy bonito con un título sugestivo, Tentativa del hombre infinito. Y después ya Canto General, Residencia en la Tierra. Y bueno, estos son 20 poemas de amor y una canción desesperada. Mucha gente dice que el poeta se nutre de poesía, pero de otros poetas. Y esto es realmente cierto, porque Neruda tiene la influencia de Walt Whitman, de Rubén Darío, de Verlaine, etcétera, y de varios otros, de T.S. Eliot. Pero bueno, más allá de estas digresiones, vamos a este poema muy bonito, muy especial, muy sugestivo, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto que estés muerta. Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Nos vamos, como les dijimos, hasta el viernes 17 de enero. 2 semanas de descanso, más para ustedes que para nosotros. Feliz año para todos los
teleauditores, teleaudientes.